Ya, comenzamos. Buenas noches a todos, compañeros, compañeras. En esta ocasión, en esta entrevista, nos acompaña el compañero Felipe Salazar del Movimiento Salud y Resistencia y el compañero Luis Herrera, también de la página La Rebelión se Justifica. El interés nuestro con esta entrevista es conocer a este movimiento que nació en pleno estallido social, ¿no? Como una necesidad ante la represión que era bastante cruda, agresiva, ¿cierto? En el estallido bajo el gobierno de Piñera, eso fue el 2019. Buenas noches, compañeros. Eh, Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Si quiere, Muchas gracias. se presenta usted. Bueno, disculpen aquí a mi gatita que está. Mi nombre es Felipe Salazar, soy padre de profesión, trabajador social y egresado de Derecho. Estoy preparando mi examen de grado. Soy parte y miembro del movimiento Salud en Resistencia desde el año 2000, fines del año 2019, comienzos del año 2020. Ya. Bueno, a ver, cuéntanos un poco del origen de este movimiento. ¿Cómo nace? Bueno, el movimiento Salud en Resistencia es un movimiento que nace de una necesidad que se produce en el momento en que el pueblo de Chile y toda su diversidad, digamos, todos los pueblos que componen este país deciden salir a luchar en el año 2019. De alguna manera se comienza a construir una retaguardia estratégica, que era una retaguardia en este caso en el ámbito de la salud, al presenciar por parte de varios profesionales, militantes de otras organizaciones, la masiva utilización de armas menos letales, entre comillas menos letales, o de letalidad encubierta que le llama actualmente los diversos estudios e investigaciones que se han desarrollado al respecto, y que iban dirigidos a generar la mayor cantidad de daño posible a nuestro pueblo, digamos, al que se estaba manifestando en la calle. En ese sentido surge la necesidad de poder atender a través de las brigadas de salud a las personas que estaban, digamos, siendo afectadas por este tipo de armamento, que, bueno, tiene consecuencias fatales, heridas graves, eh, y, bueno, distintas consecuencias, ¿no? También en el ámbito psicológico. Y el movimiento Salud en Resistencia está conformado por militantes profesionales que ya tenían, muchos de ellos y de ellas, una larga, digamos, recorrido de lucha, y finalmente convergimos en esta retaguardia estratégica de salud para poder, de alguna manera, atender las necesidades que se estaban generando en ese momento, que era justamente el poder contrarrestar la arremetida, digamos, de las fuerzas policiales eh, respecto a la utilización de este tipo de armamento, perdigones, gases lacrimógenos, bastones isósceles, golpizas, etcétera. Y así surge el movimiento Salud en Resistencia, como una respuesta a eso. Atendimos en distintos lugares. Es muy importante decir que nosotros no éramos la única brigada, había muchísimas brigadas que funcionaban en el centro de Santiago, en Plaza Dignidad, principalmente. Teníamos una coordinación a través de radio. Nosotros trabajábamos conjuntamente todas las brigadas de salud. Y la particularidad que tenía el movimiento Salud en Resistencia es que estaba compuesto también por funcionarios especializados, dígase médicos. Por lo tanto, de alguna manera nos transformaba en la brigada más especializada en la calle, porque contábamos, digamos, con la posibilidad de ver otros tipos de heridas, ¿no? Otros tipos de afectación por parte de estos medios, entre comillas, disuasivos. ¿Cuáles fueron los casos más recurrentes, más impactantes que ustedes tuvieron que atender? De los casos más impactantes, bueno,
como ustedes saben, hay compañeros que fueron empujados al río Mapocho, otros que perdieron sus ojos producto de disparos de perdigones. Nosotros creemos, y es lo que trabajamos hasta el día de hoy, y quizás podría profundizar un poco más también posteriormente en lo que hoy día está desarrollando el movimiento Salud en Resistencia, porque una de las características que tiene nuestro movimiento es que de alguna manera sobrevivió a la ebullición del estallido y a esta insurrección que desarrolló el pueblo de Chile. Entonces hoy día también estamos en un trabajo bastante particular, pero yo me atrevería a decir que más allá de la gravedad, el tipo de herida que más vimos fue la herida por perdigón y agua del carro lanza del guanaco con productos químicos que producían una irritación y quemaduras en la piel. Esas son dos de las heridas más recurrentes y que tienen una gravedad alta, digamos, que tuvimos que atender en la calle. Obviamente el gas pimienta también, que tiene su particular característica que no te permite respirar, por lo tanto la gente entra en un estado de miedo, y ahí nosotros aplicábamos los primeros auxilios psicológicos y una serie de procedimientos que fuimos desarrollando a lo largo de este movimiento. Oye, volviendo un poco a los orígenes, nosotros nos enteramos casi inmediatamente de la existencia del movimiento Salud en Resistencia, con Ya. todo el fulgor de la protesta en aquella época. Y, por ejemplo, supimos también que solo 40 días después del iniciado la revuelta, más específicamente el 4 de diciembre de 2019, ya ustedes estaban en Valparaíso, en el Congreso, declarando frente a la Comisión para la Acusación Constitucional en contra de Piñera. Es decir, y es para mí bastante elocuente el grado de nivel de organización que ustedes tuvieron. Fue un despliegue extraordinario, digamos. Eh, Fue increíble, digamos. Increíble. Sí, exactamente. Nosotros participamos de la acusación constitucional contra Piñera. Hemos expuesto en diferentes eh, ámbitos. También estuvimos presentes en la discusión que se dio respecto a las pensiones, a la comisión de la Cámara de Diputados que comenzó a investigar las pensiones. Entonces, sí, efectivamente, nosotros detectamos en un principio el tipo de armamento que se estaba utilizando, ya este tema de las llamadas armas menos letales, y comenzamos como teníamos por decirlo de alguna manera, ¿no? Una relación directa con el tipo de herida que se estaba dando, éramos, digamos, observadores privilegiados en ese sentido. También intentamos hacer una recuperación de agua del guanaco, ya tomar una muestra del agua del guanaco para posteriormente hacer el peritaje para saber qué era lo que estaba quemando de esa manera tan brutal a los manifestantes, ¿no? Y eso no prosperó justamente porque hay toda una cadena de custodia y una burocracia respecto al tipo de muestra, cómo se tiene que custodiar, quién la tiene que analizar, lo que finalmente nos llevó a que no prosperara. Sin embargo, se encontró soda cáustica y otra, que es principalmente soda cáustica en el agua del guanaco, que se condice, yo no soy médico, pero en las conversaciones, digamos, que tenemos, hemos llegado a la conclusión que se condice con el agua del guanaco, ¿no? En ese momento. Y bueno, toda esa observación que vimos en terreno nos llevó a ser parte de la acusación constitucional, porque además nosotros inmediatamente generamos un dato estadístico respecto al tipo de heridas que estábamos viendo, ¿no? Ustedes saben que los protocolos o en general los protocolos de carabineros respecto a la utilización de armas menos letales, escopeta y gases lacrimógenos son protocolos que existen, es decir, ellos no pueden disparar directamente a la cara, tienen que disparar siempre al tercio inferior del cuerpo, tienen que Eso disparar es con lo que llaman el RUF, el RUF, claro, exactamente, la utilización de la fuerza, la reglamentación de utilización de la fuerza. En ese caso, los protocolos están establecidos incluso por los mismos funcionarios públicos, es decir, ellos mismos se dotan de un protocolo de utilización de este tipo de armamento
que ellos incumplen en todo momento, ¿no? Y lo incumplen obviamente porque este tipo de armamento, si uno ve su larga historia, que también lo hemos desarrollado como movimiento Cero Resistencia, el tipo de armas menos letales nace en un contexto colonial, ya para poder someter a las colonias indias por parte de Inglaterra, que finalmente era pura matanza nomás, cualquier movilización se reprimía con matanzas. Bueno, hacen una reflexión las mismas, el mismo ente colonial inglés, de que pucha, no podemos estar matando tanta gente, así que inventemos algo menos letal, pero que resulta ser letal en todas sus análisis, ¿no? Entonces, Carabineros el año 2012 se había entregado a sí mismo un protocolo que demuestra que a 30 metros la utilización de armas menos letales son o pueden llegar a causar la muerte. Entonces nosotros ya teníamos estadística de que se estaba disparando en el tercio superior del cuerpo, se estaba disparando a muchas personas por la espalda y directamente a la cara. ¿Por qué crees tú que la represión focalizó precisamente hacia la cara o hacia el tercio superior del cuerpo? Porque lo que se ha venido estudiando de la utilización de las armas menos letales es que ellas no buscan en realidad disuadir, ¿ya? Lo que ellos buscan es causar la mayor cantidad de daño posible para enviar un mensaje al resto de la población para que no se suma a las movilizaciones. Esa es una de las principales funciones que tienen las armas menos letales. No es humanizar la represión, sino más bien es generar un tipo de daño tal, como por ejemplo el que se produce en los ojos por los perdigones, que disuada al resto de la población de sumarse, digamos, hasta llegar finalmente a una revolución de un estado, digamos, más profundo y radicalizado. Eso es lo que hace que en los primeros días se vea rápidamente este tipo de heridas directamente en los ojos y en la cara, en el rostro, porque esa es la función que tiene. ¿Sí? En el Claro, periodo, ustedes, los primeras semanas, los primeros meses, ustedes tienen en relación a esto, tienen una estadística elocuente de 4.600 detenciones, ustedes atendieron a más de 1.600 compañeros fueron auxiliados por Movimiento Salud Resistencia. Según el el mes y medio, digamos, inmediatamente después del estallido del 18 de octubre, y el 50% de los perdigones de la parte superior, de los compañeros que sufrieron perdigones, los sufrieron precisamente en la parte superior del cuerpo. Y 100 Exactamente. personas, claro, y 100 personas impactadas directamente con bombas lacrimógenas. Es decir, la represión Exactamente. fue brutal. Sí, lo que se calcula, y nosotros calculamos por distintas fuentes, es que Carabineros, los funcionarios policiales, que son funcionarios públicos, y a mí me gusta remarcar que son funcionarios públicos, dispararon cerca de 1.800.000 cartuchos. ¿Ya? Entonces no es menor. Y el otro día investigando encontré una cosa muy curiosa. Hay una organización que se especializa en el tema de la utilización de armas menos letales en Estados Unidos. Es una fundación de derechos humanos que por una confusión de carabineros y el ejército le envían pensando que eran un proveedor de armamentos de este tipo. Mm, Entonces ellos publican este correo que el gobierno de Chile le envía directamente, equivocadamente, a una fundación de derechos humanos que trabaja con armas menos letales, donde les pedían una gran cantidad de arsenal sí, para poder seguir reprimiendo. Entonces ahí vemos también un despliegue desesperado del Estado en ese momento para poder seguir surtiendo de este tipo de armamento a las fuerzas policiales. mm, sí, hay un libro que se llama Humo en la calle, y fue confeccionado por un sinfín de prensa de investigación. Y el objetivo de ese libro es dar a conocer la industria de la represión. Y ahí aparece un capítulo especial sobre Chile, y la inversión económica es pero millonaria, millonaria, es cuantiosa, eh, que hace Piñera en la compra ¿cómo se llama? De la bomba lacrimógena. ¿Sí? In- Exactamente. Incluso es tanto que hay centros
veterinarias que importan, porque hay como un vacío ahí, legal, que importan la bomba lacrimógena y la comercian con el Estado. Y el principal Sí. productor está ubicado en Brasil. Mm. Y es Sí. curioso porque en el momento que estaba el estallido en Chile, Lula era presidente. Y la verdad es que no le importaba mucho que desde su país, ¿cierto?, se comerciara las armas no letales, digamos, para reprimir el estallido en Chile, en Colombia y en otras partes que también se están produciendo lanzamientos populares. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que tú dices con respecto a la fundación es cierto. La inversión es millonaria y yo creo que se compró tanta bomba lacrimógena que todavía queda guardada, ¿cierto?, Mm. de la época del estallido. Sí, totalmente. La inversión es millonaria y tiene como objetivo ese, ¿no? El generar la mayor cantidad de daño. Ahora, de las bombas lacrimógenas también hay toda una literatura médica que establece diversas consecuencias a largo plazo de la respiración de ese tipo de gases, porque Mm. la bomba lacrimógena en realidad es una familia de gases, no es solamente un tipo de gas, sino que son distintos tipos de gases. Y es particular porque está prohibida el gas lacrimógeno está prohibido para la utilización en enfrentamientos de guerra simétrica, por decirlo de alguna manera, entre dos ejércitos. Mm. Entonces, la paradoja es que se prohíbe para la guerra entre dos ejércitos, entre dos países, pero se utiliza para la represión interna de los pueblos y además, entre comillas, en democracia. O sea, Mm. Lula, Brasil estaba en democracia, Chile estaba en democracia, Colombia estaba en democracia, Perú estaba en democracia y Ecuador también estaba en una democracia, digamos, supuestas democracias, quiero que quede claro. Pero, o sea, el contexto de represión se da dentro de las democracias latinoamericanas, incluso dentro del progresismo latinoamericano. Claro. Se podría decir que más que represión son tácticas contrainsurgentes. Son tácticas contrainsurgentes, claramente la forma en que Carabineros se desplegó en Santiago, digamos, son formas probadas por ellos, preparadas también por miembros del ejército norteamericano. eh, es cosa de ver cómo se paseó por acá la encargada del Comando Sur de Estados Unidos en Chile y Latinoamérica en general. Eso ya se venía dando hace algunos años atrás. Estaban preparándose para enfrentamientos de este tipo, ya que son enfrentamientos urbanos. Enfrentamiento urbano entre comillas, porque es la gente con es piedras contra balas, básicamente, ¿no? Claro. Y ahí está, hay una dimensión bastante importante que es que la gente que quedó con fragmentos balísticos en el cuerpo, que es también otra de las dimensiones que como Movimiento Salud en Resistencia hemos abordado hasta el día de hoy. Mm. Claro, porque cuando en Chile se empezaron a producir los primeros casos de trauma ocular, ¿cierto? Tiempo después empiezan los levantamientos en Perú, en Colombia, y también se empiezan a producir allá trauma ocular. ¿Sí? Entonces, Exactamente. de kilómetros de distancia, ¿cierto? Eso no es mera coincidencia, sino que son políticas continentales, ¿cierto? Como estos Mm. asesinos, ¿cierto? Se entrenan en la misma escuela yankee, Mm. ¿cierto? Y siguen el mismo manual. Mm. Entonces no es coincidencia de que el trauma ocular haya sido algo que aparece en países distintos y bajo el mismo contexto, digamos. Mm. Totalmente, y el trauma ocular es lo más visible, ¿ya? Mm. Y obviamente es porque el que genera mayor impacto también en términos de ser lesiones graves gravísimas. Disculpe, pero sin embargo, hay mucha gente que vive hoy día con perdigones dentro del cuerpo, Mm. ya que tiene perdigones en partes sensibles del cuerpo, en partes blandas del cuerpo, es decir, ya 5 años después del estallido, aún hay personas que tienen. ¿Por qué? Porque el protocolo de salud de atención primaria, digamos, en el momento en que la persona llega con los perdigones en el cuerpo, no es extraerlos,
a menos que sea fácil hacerlo, ¿ya? Porque varias consideraciones, se puede generar más daño, ¿ya? Se puede generar más daño a la persona si se le saca, pero también es comodidad del sistema de salud, porque lo que vimos en el estallido fue una retirada completa del sistema de salud. Es decir, las ambulancias no llegaban, el sistema generaba discriminación al interior de los hospitales a las personas que venían de las manifestaciones. Bien. Eso nosotros lo vivimos, ¿no? Tuvimos que construir nuestras propias ambulancias, que eran los socarros, estos carros eléctricos, ambulancias populares que le llamábamos nosotros, para poder trasladar a los heridos al SAPU más cercano. Entonces, el protocolo médico no es extraer el fragmento balístico a buenas y primeras, sino que si no tocan un nervio, es dejarlo ahí, es dejarlo dentro del cuerpo. Sin embargo, vivir con un dispositivo como un pedazo de perdigón dentro del cuerpo traía otras consecuencias. Dentro de esa, el plomo, ¿no? Que es la disolución del perdigón. ¿Por qué? Porque Carabineros en todo momento, si uno ve los medios de comunicación, desde el comienzo del estallido hasta bien entrado el año 2020, seguía asegurando que el tipo de perdigón que utilizaba era de goma, y todos creíamos que era un perdigón de goma. Sin embargo, los distintos estudios realizados por la Universidad Austral, la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, comenzaron a demostrar que el perdigón que estaba lanzando Carabineros de este tipo de cartucho, Super Sock, hay distintos tipos, ¿no? El cartucho número 12, etcétera, en realidad estaban compuestos por distintos metales, ¿no? Bario, y dentro de eso algunos tenían un 30-40% de plomo. Entonces lo que los transformaba en un tipo de munición que tiene la dureza más o menos de un casco de construcción, y a veces como lo que ha establecido los análisis, o de una rueda de skate, más o menos es el tipo de dureza que tiene, compuesto además por una gran cantidad de metales pesados. Entonces, cuando la persona queda con el perdigón retenido dentro del cuerpo, el cuerpo lo encapsula y comienza a generar, obviamente, yo no soy médico, pero más o menos entiendo por las conversaciones que tenemos con el equipo médico del MCR, se comienza a generar una cierta filtración del plomo que se asienta en los huesos, y que eso trae consecuencias de por vida. Claro. Entonces el sistema médico chileno debiera ocuparse no solamente de la persona que tiene el fragmento balístico y poder extraerlo del cuerpo, bajo una política de perdigón cero, por decirlo de alguna manera, sino que también debiera preocuparse del resto de la vida de la persona, porque las consecuencias son para toda la vida: problemas renales, problemas de cognitivo, problemas para tener hijos. Mm, Claro, porque aquí se olvida una cosa muy importante, que el Paco, ¿cierto? Es un agente del Estado, y como agente del Estado, ¿cierto? Al aplicar todas estas armas no letales, ¿cierto? Con todas las consecuencias que tú has descrito, pasan a ser crímenes contra la humanidad, porque su calidad de agente del Estado, ellos están violando los derechos humanos, y por tanto es el Estado el que debe responder, ¿cierto? Ante esta violación. mm, Totalmente, de hecho así lo establecen también las leyes, ¿no? La responsabilidad civil extracontractual del funcionario de Carabineros, del Paco que dispara, recae en el Estado finalmente, claro, no recae en él como individuo solamente. Por eso es importante tener en consideración que son funcionarios públicos. claro. Oye, y una de las cosas que a mí también, o sea, ¿cómo decirlo? A mí me admiró bastante fue, por ejemplo, los puntos fijos de atención que lograron crear ustedes. Es decir, fue extraordinario en virtud. Nosotros conversamos con camaradas más o menos de nuestra edad, que participamos de una u otra forma en la revuelta que hubo entre el 83 y el 86 contra Pinochet. No se llegó a ese nivel de creatividad a propósito, o sea, que yo recuerde, por ejemplo, pero me enteré, por ejemplo, de los puntos fijos de atención que ustedes tenían y me pareció fabuloso. Una forma, una manifestación de cómo el pueblo a lo largo del tiempo va aprendiendo cómo resistir ante la represión, incluso a través Eh, de expresiones. sí, Increíble. exactamente, el nivel de organización que lograron las brigadas de salud fue bastante importante. Nosotros teníamos
comunicación por radio, todas las brigadas estábamos conectadas por una central por radio, lo que nos permitía, digamos, cubrir prácticamente toda la zona de Plaza Dignidad, Vicuña Maquena, Parque Bustamante, hacia Pío Nono, y habían puntos de atención que eran más especializados para atender a heridos, digamos, de mayor gravedad. Se realizaba una evaluación, realizábamos extracciones. En un momento nos llegó, yo siempre cuento esta historia porque de repente los problemas para poder movilizar a una persona que está herida de un lugar donde se está generando represión, además que Carabineros, los pacos lo que hacían era donde veían una persona herida, ellos arremetían aún más el lugar, ya para poder generar este tipo de miedo de acercarte a la persona herida, de poder, por eso nosotros utilizábamos escudos y casco y teníamos, digamos, un equipo de protección bastante importante. Y me acuerdo que llegó una camilla de la Revolución Cubana, de una camilla de fierro, de ruedas grandes, que nos permitía subir cunetas, bajar cunetas, y eso fue bastante, digamos, entretenido porque, bueno, llegaba un objeto de una revolución triunfante para, digamos, nosotros movilizar a las personas heridas en la calle. Y efectivamente habían grupos especializados, nosotros teníamos a veces que realizar extracciones de personas, por lo que les comentaba, porque justamente nuestra brigada estaba compuesta por médicos que eran más especializados. Las demás brigadas eran también funcionarios del sistema de salud público, enfermeros, enfermeras, pero también la gran mayoría de la gente del pueblo nomás que sabía que había que echar agua con bicarbonato u otras cosas para... Sí, Una consulta, con todos los casos que ustedes atendieron, ¿ustedes lograron sistematizar toda esa información en especie de informes, de libros? nosotros lo que hacíamos en el Movimiento Salud en Resistencia era cuando atendíamos, llenábamos una ficha médica, ¿ya? Esa ficha médica nos permitió 2 años después comenzar a hacer seguimiento a las personas. Entonces comenzamos, el equipo, digamos, de seguimiento comenzó a llamar por teléfono a las personas para saber en qué condiciones estaban, si habían sido atendidas, y nos fuimos encontrando con la no sorpresa de que obviamente nadie había sido atendido, todavía tenían perdigones en el cuerpo la gran mayoría de ellos, de los manifestantes, muchos tenían problemas psicológicos, síndrome postraumático, producto de la represión. Nos fuimos dando cuenta 2 años después de que ese era más o menos el panorama, de que no había una política pública eh, real, digamos, que este gobierno, dicho sea de paso, no generó ninguna política pública real, profunda, estructural, para poder atender a las personas, digamos, que fueron violados sus derechos humanos. Y el movimiento Salud en Resistencia de alguna manera entra y por eso yo lo iba a plantear acá, o sea, les quería comentar que entre las reflexiones que nosotros nos hemos ido dando cuenta como movimiento, es que nosotros efectivamente comenzamos a funcionar como un órgano de poder popular que daba respuestas concretas, y me atrevería a decir que perfectamente podríamos haber sido una subsecretaría de salud, eh, no sé, nosotros atendimos mucha más gente que la que atendió incluso el sistema de salud y las distintas políticas que se intentaron desarrollar, entre comillas, de reparación, que no terminaron en nada bueno. El movimiento Salud en Resistencia ahí tuvo un rol preponderante. Por eso el gobierno al principio nunca nos quiso recibir, siempre nos trataron de radical y qué sé yo, no querían nuestra, pero hace alrededor de 2 semanas el, el, antes de terminar el mandato de este gobierno, nos llamaron para ver si nosotros podíamos entregarles la lista de personas que atendimos para, al menos como política pública, dejar una lista de personas, digamos, afectadas. Y obviamente nosotros no se lo entregamos por varios motivos. Uno es por los derechos del paciente y dos, porque creemos que una política pública no puede ser dejar una lista de personas, digamos, afectadas. Eso ¿Tú nos te refieres parece... a este gobierno de Boric? Al gobierno de Boric, sí, al gobierno de Boric. Yeah. El gobierno de Boric no generó ninguna política pública contundente para poder reparar
a las personas que fueron dañadas durante el estallido. No quiso escuchar tampoco a las organizaciones como el Movimiento Solo en Resistencia, hasta que finalmente, por la fuerza de los hechos, nos pidieron que por favor los ayudáramos a conseguir la lista de personas. Pero Con, obviamente nosotros... con todo lo que ocurrió en la revuelta, esto, con toda esta represión masiva, sistemática, ¿cómo te explicas tú que el gobierno de Boric haya autorizado, por ejemplo, el uso de la pistola electroshock, ¿ya? Que haya promulgado, ¿cierto?, la ley antiterrorista, que La ley Retamal, la retamal, Antitoma, la segura, la, Gatillo. eh, un sinfín digamos, de leyes represivas que el, la creación cúlmine, ¿cierto?, es este Ministerio de Seguridad Pública. ¿Ya? Pareciera que la represión ocurría en la revuelta, la lógica que hay detrás de eso se mantiene, se perfecciona y se profundiza. sí, exactamente. Creo yo que, bueno, una de las cosas que quedó demostrado en las primarias que hubieron ahora y en las primarias anteriores, las que fue Boric con Jadwe, es que gran parte de la derecha votó por Boric, ¿cierto? Para poder bajar a Jadwe, eso por temas estadísticos nomás. El otro día hicimos una comparación de eso y claro, efectivamente, gran parte de la derecha sí votó en las primarias de esa época para que Boric saliera, digamos, como el competidor en contra de Kast. Yo creo que tiene que ver claramente con que el progresismo no es el camino ni la vía para la liberación de los pueblos. Yo creo que eso ha quedado bastante demostrado en este camino, digamos. Que siempre hubo una relación entre Revolución Democrática, gran parte del Frente Amplio, con los poderes fácticos, económicos, empresariales, que hay también un pensamiento colonial y racista respecto al pueblo mapuche, que se ha venido profundizando con las medidas, digamos, de militarización del Gualmapu. Eh, eh, quisieron dar, yo creo, en un principio una visión de gobernabilidad hacia la derecha y no hacia a su pueblo, ¿no? De alguna manera el Frente Amplio entra a apaciguar esta olla a presión que se estaba desarrollando y que se sigue desarrollando. Yo creo que el estallido no ha terminado como proceso histórico de larga data, ¿no? No es un proceso histórico, si uno lo analiza en 1905 en Rusia, es la gran intentona revolucionaria que fracasa, pero en 12 años después hay un triunfo de la revolución. Entonces yo creo que viéndolo desde la perspectiva de los procesos históricos más a largo plazo, creo que el espíritu del estallido se mantiene, la crisis que estamos viviendo actualmente en términos de corrupción, de lo que vemos respecto a lo que pasa, digamos, con el tema de la droga en las Fuerzas Armadas, son también consecuencias y coletazos del estallido social, en un sentido de la perspectiva de la crisis generalizada de las democracias burguesas y las democracias, digamos, occidentales incluso. Y lo ponemos en un plano más civilizatorio, es la crisis de la democracia occidental. Y en ese sentido sí creo que juegan un rol, digamos, de válvula de escape para que la cosa no estalle, ¿no? Claro. Durante la revuelta y posteriormente a la revuelta, uno de los organismos que fue altamente cuestionado y repudiado por su rol que tuvo en la revuelta fue el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que estaba encabezado por Sergio Mico. ¿Hubo alguna relación entre ustedes con el INDH de coordinación? ¿El INDH actuó como obstructor a la labor que ustedes hacían? ¿Cómo fue eso? Hubo una relación mala. Esa es la principal característica, si yo pudiera
definirla, digamos. El INDH tomó algunos casos, participó como querellante en otros casos. Sin embargo, la calidad de su trabajo, ya sea por acción o por omisión, dejaba mucho que desear, y, claro, y eso se explica también en los dichos posteriores de Mico, ¿no? No hay una real valoración de la cantidad de violaciones a los derechos humanos. Sí la hay en realidad, ya sí la hay, pero desde la perspectiva de que sintieron, Mico sumado a eso, digamos, como parte también eh, de, por decirlo de alguna manera, los partidos de la concertación, ¿no? Muy relacionados con ellos. eh, Ellos valoraron, o creo yo, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos siguió la línea de Mico en el sentido de que no había una violación a los derechos humanos sistemática y generalizada en el pueblo de Chile, y eso claramente tenía un objetivo político, ¿no? Que era seguir criminalizando y, de alguna manera, no poner en tela de juicio la intachable, entre comillas, institucionalidad chilena democrática respecto a la violación a los derechos humanos post dictadura, ¿no? Porque para ellos, funcionarios de la concertación, era muy, me imagino yo, que era muy problemático establecer que se estaban violando los derechos humanos posterior a la dictadura, qué sé yo. Con el Instituto Nacional de Derechos Humanos siempre fue una relación tensa, problemática, justamente por este tipo de actitudes, y que finalmente se revela para quienes estaban trabajando, ¿no? Oye, y de cara al futuro, en virtud de que todos estamos de acuerdo con que el estallido social no ha acabado de ninguna manera, sino que continuará. Yo creo que ustedes lograron también un amplio espectro de contactos y con otras organizaciones, como por ejemplo con Londres 38, la Casa Fesh, Teatro del Puente, la Junta de Vecinos Las Cañas, Dardiña 132, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, me parece. Siguen esos contactos en virtud, mirando hacia de cara al futuro, viendo que estas redes son altamente importantes para los estallidos sociales. Sí, sí, siguen esos contactos, son contactos que llevan muchos años, además de relaciones, digamos, entre militantes de épocas pasadas. Pero sí hay una reflexión que yo haría, y que la hemos hecho colectivamente por parte del Movimiento Salud en Resistencia, que en algún momento nosotros sí nos sentimos solos Ajá. respecto a la continuación del estallido. Vimos que muchas organizaciones comenzaron también a decaer por una cosa normal también. Después del triunfo del rechazo, hubo un decaimiento generalizado de las organizaciones, se sintió que no se había logrado los objetivos. A pesar de que sí se mantienen los contactos, y cada vez más, sí pasamos por un periodo claramente de reflujo, Mm. también en el encontrarnos con otras y otros de organizaciones que estaban organizadas. En ese sentido, el Movimiento Salud en Resistencia, de alguna manera, logramos tener una estrategia flexible que nos permitió sobrevivir también a ese reflujo generalizado, no solo de las organizaciones, sino del pueblo en general también. Mm. Pero claramente siguen esos contactos, y siempre se les puede echar mano, y estamos, digamos, en ese camino. Qué bueno, bueno. Una consecuencia de las políticas contrainsurgentes también es la prisión política. ¿Sí? En la revuelta, bueno, derivado de eso, ¿cierto? Hubo centenares de compañeros presos, ¿cierto? Y en la actualidad existen alrededor de 136 o más presos políticos en Chile, de los cuales en su mayoría son mapuche, anarquistas y otros compañeros que vienen del tiempo de la dictadura, como el caso de Ramiro. ¿Mm? Eh, ¿Cómo fue la relación, el trabajo de ustedes con los presos políticos de la revuelta y con los actuales presos políticos que, que hay? Nosotros seguimos atendiendo a los presos políticos dentro de las cárceles. Eso es algo que continúa hasta el día de hoy, a pesar de todas las trabas que hemos tenido por parte de Gendarmería, del Colegio Médico en su momento,
del mismo gobierno. Nunca hemos dejado de pedir a través de los abogados, de tribunales, directamente hablando con gendarmería, de visitar a los presos, porque es uno de los trabajos fundamentales que realiza el movimiento Salud en Resistencia, es justamente la asistencia a los presos. Y en ese sentido, el trabajo continúa. Nosotros queremos ampliar un poco el trabajo dentro de las prisiones, no solamente a los presos políticos, sino que también a la población carcelaria en general, porque hemos entendido que lo que se carcela es la pobreza y que las condiciones materiales en las cuales hoy día están los presos son condiciones de extrema vulnerabilidad, marginalidad y violencia. En ese sentido, nosotros continuamos nuestro trabajo con los presos políticos, pero se generó algo bastante particular en el estallido porque muchas de las personas que fueron detenidas en la pelea callejera y que quedaron posteriormente en prisión preventiva, la prisión preventiva se utilizó como un arma de prisión política, ya porque eran larguísimas, etcétera, eran personas que no se reconocían como personas políticas. Y eso consecuencia también de, obviamente, todos estos años de neoliberalismo, ¿no? En que las personas no se consideran un actor político porque existe una división radical, una contradicción radical en el sistema neoliberal que es la división entre la sociedad y la política, ¿no? Los políticos para las personas se hacen el Congreso, ahí se hace la política, pero nosotros no hacemos política. Y eso era algo muy sentido para las personas en el sentido, valga la redundancia, de que ellos no se sentían políticos. Entonces ahí había que desarrollar un trabajo bastante minucioso de politización de los sectores populares que no se autorreconocían como actores políticos que podían hacer un cambio, digamos, a su país en general. Porque hay que decirlo también, el estallido no fue un estallido de los grandes masas de trabajadores entendidas desde la perspectiva clásica, ¿no? No fueron los grandes sindicatos ni los obreros, digamos, entendidos como se entiende clásicamente. Fueron sectores bastante marginalizados, cesantes crónicos, delincuentes, y era cosa de verlo también dentro no lo digo peyorativamente delincuentes, sino que era la realidad del pueblo que salió en la calle, en las poblaciones, ¿sí? Lo veíamos en Lo Hermida, por ejemplo, que tuvieron una infiltración, las personas que se iban presas, la gran mayoría eran niños del Sename, entre comillas, como se les llama, digamos, niños que desprotegidos, digamos, de familia. Entonces eso también fue un golpe de realidad también para el movimiento Salud en Resistencia, porque todos entendíamos, teníamos la lógica de la prisión política de la dictadura, ¿no? Que era un preso político, digamos, con una sólida formación ideológica, que era capaz de organizarse dentro de la cárcel. Acá no, acá rápidamente los presos políticos eran cooptados por grupos organizados, grupos del crimen organizado, por decirlo de alguna manera, al interior de las cárceles. No todos, obviamente, pero sí se veía, o lo obligaban a consumir droga, algunos caían en la droga, y ahí nuestro trabajo iba enfocado más en ese ámbito de poder rehabilitar. ¿Cuáles son los requisitos? Porque me imagino que más de alguno, cuando vea esta entrevista, va a querer integrarse al movimiento de ustedes. Me imagino que no es cosa de ir y entrar, ¿cierto? Y ser parte. Deben haber algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para que las personas se integren? A ver, no, nosotros no, lo primero nosotros hacemos una distinción, porque muchas veces se habló de nosotros como los voluntarios de la salud. Y nosotros no somos voluntarios, sino que somos militantes de las causas populares. Esa es como nuestra principal característica, porque no somos la Cruz Roja, nos diferenciábamos también de la Cruz Roja justamente por ese elemento, ¿no? Que es que todos nos sentíamos de alguna manera militantes de esta causa. Las personas que han ingresado al movimiento Salud en Resistencia son personas que de alguna manera, porque el movimiento Salud en Resistencia está compuesto en su gran mayoría por personas mayores de 60 años, ya eso también es un dato bastante importante. Los jóvenes somos los menos, por
yo me pongo del lado de los jóvenes, pero somos los menos, digamos, los sub 40, por decirlo de alguna manera. Y el otro, la gran parte del movimiento de salud en resistencia son personas mayores de 60 años. Y eso le entrega una riqueza bastante especial al movimiento. Y las personas que se han ido integrando o con las que hemos ido trabajando o dialogando son personas que nos las encontramos en los territorios, principalmente. Esa es una de las características. Nos encontramos en los territorios, generamos trabajo conjunto, vamos al territorio, hacemos alguna actividad de salud o alguna actividad educativa, los invitamos a nuestro departamento. Nosotros tenemos un departamento ahí en Dardiñac, que es el departamento que funcionó como el centro de encuentro del movimiento de Salud en Resistencia cuando salíamos a la Plaza Dignidad. Y ahí es donde seguimos atendiendo el dolor crónico de las personas heridas y afectadas por violencia de Estado. Y también es un espacio de encuentro. Entonces, una de las formas de relacionarse con el movimiento es, bueno, por nuestras vías oficiales, por el Instagram, siempre nos escriben y generamos ahí un diálogo con las personas, y después ir integrándose paulatinamente a las actividades que el Movimiento Salud en Resistencia va desarrollando en el ámbito de la educación popular, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la formación política, que son ámbitos que nosotros seguimos desarrollando al día de hoy. Seguimos formándonos políticamente, seguimos ¿Qué tipo relacionándonos con los territorios. de actividades o talleres ustedes están implementando hoy día? Actualmente estamos implementando con un colectivo que buscó generar una relación, ¿no?, entre ellos y nosotros, que es un colectivo que se llama La Pulenta Comunidad, por ejemplo, de Puente Alto. Ellos trabajan en una toma de terreno, y nosotros lo que hemos hecho hasta el día de hoy son talleres de atención de salud para contextos de desalojo. También hemos desarrollado actividades o talleres sobre la política de vivienda, la ley antitomas. Ese tipo, tenemos también folletos educativos para poder enfrentar la represión. Entonces, así de a poquito hemos ido generando redes y lazos con personas que están en los territorios. Siempre estamos disponibles para ir a ayudar a los territorios, cualquier situación que se genere en el ámbito de la represión. Estamos generando también una línea investigativa respecto a la utilización de armas menos letales. Estamos muy atentos también al tema internacional. Un compañero Roberto está desarrollando un análisis internacionales respecto a los países del continente, que sería como nuestro encargado internacional. Estuvieron también en Yemen los compañeros del Movimiento Salud en Resistencia, viendo también las condiciones de salud o necesidades particulares de salud que tienen allá los compañeros de Yemen. Ese es más o menos como lo que estamos actualmente, ¿no? Y bueno, siguiendo obviamente, igual que todo el mundo, el tema de Gaza, que también genera La lectura que nosotros estamos haciendo actualmente es que se quiere instalar a través, digamos, de tres ejemplos: Gaza, la política de Trump y las megacárceles de Bukele en el continente, aquí en el continente latinoamericano. Es que se quiere instalar la deshumanización como norma. Ese es un poco el tema. Deshumanizar al otro, y es cosa de ver los discursos de Trump, ¿no?, cómo hablan de los migrantes como sangre sucia o Bueno, infrahumanos. eso en el fondo es la construcción del enemigo interno, ¿cierto? Exactamente. Que va mutando según sean las contracciones de clase, y lo van configurando según sus necesidades inmediatas. A principios de los 90, con la recesión, la represión era selectiva hacia el Frente, el Lautaro y el MIR, ¿cierto? Y a medida que el pueblo se fue tomando las calles hasta la revuelta,
el pueblo pasó a ser, digamos, el enemigo interno en su conjunto. Y la represión en la revuelta fue muy parecida a la pesca de los buques factoría, ¿cierto? Que es de arrastre, ¿cierto? Agarrar todo lo que podía agarrar la represión sin ninguna distinción de nada. Entonces, claro, van configurando este enemigo interno y en el ámbito judicial eso se aplica a través del derecho penal del enemigo, ¿sí? Que es el desconocimiento total de los derechos más elementales, fundamentales del preso, en este caso del preso político. Montajes judiciales, testigos sin rostro, penas excesivas, falsificación de pruebas. Entonces, claro, efectivamente lo que tú dices es cierto. Sí, 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 porque, por ejemplo, en el caso del compañero Ferentaro Yautul, le están pidiendo 100 años. ¿Ya? En el caso de Francisco Solar, fueron 80. Entonces son penas excesivas. Y también en el caso de Ramiro, digamos, ya es increíble el grado de ensañamiento que hay contra una persona. Exactamente. Son prácticas, o sea, el tratamiento que les da el sistema judicial chileno a los presos es el mismo que viene practicando Israel con los palestinos hace muchos años. Y la forma que ha utilizado el sistema judicial chileno para tratar particularmente al pueblo mapuche es calcada de cómo se desarrolla en Palestina, es decir, meterlos presos, soltarlos, prisión preventiva, cosa de que la persona no pueda desarrollar un proyecto de vida. ¿Ya? Eso es lo principal que quieren atacar. Y hoy día se genera una siguiente condición mucho más brutal, ¿ya? Porque lo que vemos en Palestina, normalmente los enfrentamientos, ya sea incluso enfrentamientos insurgentes, con ejércitos regulares, sin embargo, siempre se dieron en un contexto más o menos de cierta simetría, ¿no? Eran asimétricos incluso, digamos, aunque se enfrentaban con una guerrilla, pero eran todos hombres armados, ¿cierto? De alguna manera, el operario militar, en ese contexto de enfrentamiento, posterior a la Guerra Fría, qué sé yo, tenía su cuerpo, digamos, como militar en territorio hostil en todo momento, ¿no? Es decir, era vulnerable a la posibilidad de que el enemigo o movimiento te disparara, eso se rompe con algo que se llama la teoría del dron, y que es lo que estamos viendo en Palestina. Actualmente el enemigo, el imperio, saca al operario del territorio hostil y puede bombardear a una persona desde una oficina en Nueva York o desde una oficina en Tel Aviv, ¿cierto? Ya el cuerpo del operario no está en el territorio radicalizado, ¿no? Ahí como vivo, ¿no? Entonces eso le quita vulnerabilidad. ¿Qué sucede con eso? Que se transforma en un ataque totalmente unidireccional. Y si es totalmente unidireccional, es pura masacre nomás. Ya no hay enfrentamiento, ya no, se transforma en pura y llana masacre. Y ahí también vienen las empresas que nosotros le llamamos de humanitarismo armado, que son estas que están entregando los alimentos, pero al mismo tiempo entregan alimentos y asesinan a la gente después de que se los entregan y todo eso. Entonces, ese proceso de deshumanización es el que se quiere instalar como norma, sentimos nosotros, para poder aplastar a cualquier pueblo que intente, digamos, liberarse. Y en ese sentido están conectadas las cosas. Solo para terminar, si uno analiza la utilización de las armas menos letales, hay 3 hitos muy importantes. El primer hito es Irlanda, el segundo hito es Palestina, y el tercer hito se podría decir que es Chile el año 2019 con los disparos a los ojos de los perdigones. Si uno la hace como la genealogía o la arqueología de las armas menos letales, a nivel histórico, los 3 hitos más importantes en su forma de utilización brutal es la utilización que se hizo con el IRA, con los movimientos palestinos de liberación, y el año 2019 en Chile. Claro, y en ese sentido, el lenguaje
ocupa un rol muy importante, muy significativo, porque, por ejemplo, las veces que Boric ha intervenido con respecto a hechos puntuales policiales, él usa un lenguaje bélico. ¿Eh? Lo vamos a perseguir, lo vamos a encarcelar, un lenguaje agresivo. La alcaldesa de La Pintana, por ejemplo, eh, con todo lo que sucede en La Pintana, de asalto y cosas que sé yo, en una entrevista dijo: a mí no me importan los derechos humanos de los delincuentes. ¿Ya? Y más allá del hecho mismo, ¿cierto? Esa negación a los derechos humanos es el puntapié inicial para cometer todo tipo de tropelías. Sí. Y últimamente, con las tomas de los extremos secundarios, el Paco Desbordes, ¿cierto? Calificó a los estudiantes como sicarios de la educación. Y cuando califican de sicario al adversario, ¿cierto? Es que le quita todo sentido humano, todo rasgo humano, todo derecho, y es en el fondo el llamado de ir tras él a como de lugar, siendo que son cabros adolescentes, que están peleando por la educación, ¿cierto? Por mejores condiciones, en fin. Y ese contexto el lingüístico represivo, ¿cierto? Se reflejó antes de ayer en un video en las cercanías del CO7, en las cuales los pacos están con perros policiales sin bozal y intimidando a los escolares que están afuera y registrándolos. ¿Sí? Es decir, lo que hubo ahí, ¿cierto? Aparte de la intimidación con los perros, es el control de identidad. ¿Sí? Siento que no está permitido. ¿Sí? Entonces, bien poco importa que ciertas leyes como el control de identidad hayan sido eliminados, porque lo siguen practicando los hechos, sin ninguna atribución, sin ningún marco jurídico que lo permita. Entonces, claro, efectivamente, lo que tú dices, eh, Chile no es Palestina, ¿ya? Pero sí toman elementos que se ejecutan en Palestina, ¿cierto? En un contexto de, enfrentamiento más crudo. Eh, sí hay muchos elementos, algunos hablan de estado policial, por ejemplo. Ya es normal que en las calles, en los malls, ¿cierto? Esté el dron vigilando. O sea, no hay ninguna privacidad, todos somos potencialmente delincuentes o asaltantes o enemigos del Estado. Y que se ahonda más todavía con la ley antiterrorista, que pasa a condenar también opiniones, ideas, muy, muy similar a lo que había en dictaduras con el artículo 8, que perseguía y condenaba a los marxistas. Ahora somos sicarios, somos terroristas, somos subversivos, qué sé yo, ponga el nombre que quiera. Delincuentes. Claro. El estallido delictual. Claro. Sí. Y es curioso porque fíjate que en el actual contexto electoral, ¿cierto? El tema sobre derechos humanos está totalmente ausente. El tema de la reparación necesaria a las víctimas de la revuelta no está. ¿Eh? Y aparte del ninguneo del tema, es un poco la soberbia, porque los candidatos, ya sea de izquierda, de centro, derecha, quien sea, hablan sobre la presión política en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, qué sé yo, como que si en Chile no hubiera presos políticos, como que en Chile fuera un paraíso,
¿cierto? Y todos funcionan bajo la misma lógica. ¿eh? Aquí es una taza de leche, el Estado no reprime, todos concordaron al final de que no hubo violaciones sistemáticas, sino que eran hechos prácticamente Aislado. aislados. Claro. Cosa muy curiosa, porque si hay 800 heridos, quiere decir que hay, no sé, pues, 800 pacos que actúan de forma aislada, y todo Claro, bajo la misma puntería. Puta, claro, es digno de estudio eso. sí, ¿Mm? Es curioso eso. Es, es curioso cómo se va expresando en el lenguaje y todos se van mimetizando en la misma lógica militar, bélica. ¿eh? sí, La otra cosa es que se está dando, por ejemplo, que es un fenómeno a nivel mundial. Es decir, para todo el mundo está claro el hecho de que estamos en un cambio de paradigma. Es decir, incluso el neoliberalismo ya está acabado. Y comienza la política, por ejemplo, más represiva, de aranceles, de nacionalismo económico, alianza entre la élite y la turba, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa. Y obviamente el imperialismo nos ve con cuidado y comienza obviamente a partir de eso a tratar de controlarnos, reprimirnos, evitar estallidos sociales en el futuro, etcétera. Y sí, es, sí, claro, sí. Claramente Estados Unidos como centro hegemónico del imperialismo durante todos estos años está en crisis, eso yo creo que es algo que concordamos todas y todos, digamos. Hay una crisis civilizatoria, por decirlo de alguna manera. Occidente ha demostrado ser, digamos, bastante decadente respecto a otros lugares del mundo que se nos mostró, digamos, a través de los medios de comunicación, de una cultura de que eran inferiores o que como el pueblo árabe o africano, que hoy día está en un proceso de derecha liberación, ¿no? O sea, hoy día hay un movimiento importante en África que se está liberando, Sí, que está en ese camino, que era algo impensado hace algunos años atrás. claro, Vemos también un Medio Oriente, eh, para llamarle Medio Oriente como en términos de cómo se utiliza en general ese nombre, porque en realidad no es Medio Oriente, pero el norte de África, claro. el Asia Occidental, también está en un proceso de liberación, tratando de despercudirse, digamos, de este ente colonial norteamericano y europeo que es Israel. Mm. Europa hoy día está jugando un rol bastante penoso en el concierto mundial, ¿ya? Y Estados Unidos está en decadencia. Mm. Pero eso nos trae una enorme tarea a nosotras y nosotros en nuestros pueblos, digamos, en este continente, porque es lo que le va a ir quedando al imperio, donde Mm. comenzar a echar mano de manera más fuerte. Y de alguna manera lo ha venido haciendo, ¿no? O sea, ha intentado contrarrestar la participación de China en el litio, por ejemplo. Mm. eh, ha intentado contrarrestar la participación de China en el canal de Panamá, en Brasil, y comienzan a surgir estos monstruos como Milei, ¿no? Y como Bukele, que son eh, sacados casi como de los Simpsons, si uno se pone... Eh, si no fuera tan terrible, daría risa. Ese es como un poco el tema. No, claro. Pero estamos destinados a ser un territorio de disputa de diferentes potencias Exactamente. internacionales y el hecho, por ejemplo, en todo caso, esto también da para una discusión política mucho más amplia. Me gustaría saber, por ejemplo, la opinión del compañero que tiene usted a nivel internacional, el estudio que está haciendo internacional, ¿lo podríamos ubicar también a través de Instagram por parte de ustedes? Hay un compañero que está haciendo un estudio internacional, Sí, dijiste. ¿Mm? sí, sí. Roberto Bermúdez, él está sacando un programa que se llama Expreso. bien, Sí, no sé si lo sí. han visto. Lo ha estado publicando América Sí, Rebelde también. sí, ya Son, súper. son muy Ah, buenos los reportajes. Claro, porque son cápsulas pequeñas, duran 20 sí, minutos sí, sí. y clarifican bastante respecto a la realidad de los diferentes países. Eh,
Y claro, y Roberto ahí está desarrollando, digamos, ese rol dentro del MCR a través de ese programa de un análisis más geopolítico. Sí. Más geopolítico. Mira, yo quisiera volver un poquito atrás en la presión política y hablar un poco sobre Ramiro. Yo entiendo que Ya. ustedes han podido conversar con Ramiro, lo han atendido, ¿cierto? ¿Qué nos puede contar sobre el compañero? Yo no tengo una información totalmente actualizada de la situación de Ramiro porque es nuestra compañera Carla Pellegrín es la que lo visita, digamos, constantemente. Lo que sí podemos decir es que está, y que bueno, es de conocimiento público, es que Ramiro está afectado en su salud. No se sabe al día de hoy bien qué es lo que lo está afectando, digamos, a este nivel. Lo que sí podría comentarles es que quizás no tanto desde la contingencia de su salud, sino que las condiciones a las que Ramiro ha sido sometido durante todos estos años y las condiciones en las que Ramiro llegó aquí a Chile eran bastante, digamos, atentatorias justamente de los derechos humanos y particularmente de, de los presos, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de normativas que establecen que los presos merecen tener, a pesar de estar presos, porque hay algo que hay que dejar bastante claro, ¿no? Y que es algo que está en disputa también con los discursos más de derecha, que es que, o de ultraderecha, que es que los presos pierden su humanidad, por decirlo de alguna manera, sus derechos. Y eso no es así, no es así. Disculpen que se me está acabando la batería. Ahí sí. Entonces, al parecer, la última como actualización es que están en eso, en la búsqueda de cuáles son las causas de la afectación que tiene Ramiro. Y bueno, eso, ha sido sometido a unas condiciones bastante deplorables al comienzo de su prisión, sin posibilidad de tener luz natural, en espacios reducidos. Para Ramiro, todos los años que estuvo en prisión en Brasil, si hay una celda de castigo donde los presos no están siempre, ¿no? Los castigan justamente y lo envían ahí. Ramiro vivió en ese tipo de régimen durante toda su estadía. Sí. Vivió en un régimen de castigo durante muchos años. Y eso obviamente trae consecuencias para la salud mental y para la salud física. Los protocolos Mandela, por ejemplo, no se cumplieron en el caso de Ramiro. Bueno, ahora aquí en Chile ya tiene la posibilidad de que en este caso el movimiento Salón Resistencia lo ha podido asistir a través de sus médicos. ¿Cómo ha sido el régimen carcelario en Chile con respecto a Ramiro? Ha tenido de todo, ha tenido de todo. Ha sido complejo en una primera instancia porque son distintas las instituciones con las cuales uno se relaciona cuando entra a ver a un preso, ¿no? Primero están los tribunales, gendarmería, que es el que trata directamente al preso, posteriormente están los alcaides, que son los que deciden si finalmente se entra o no se entra, y lo que nosotros planteamos es que el preso no pierde el derecho humano y el derecho a poder elegir a los profesionales que lo atienden. Y de esa manera, afirmándonos dentro de ese derecho, es que nosotros hemos podido, digamos, transformarnos, y particularmente Carla, la compañera que se ha transformado en su médico de cabecera y que nos ha permitido también ejercer la presión necesaria para que se le hagan los exámenes correspondientes y poder, digamos, llegar finalmente a cuál es el origen de su afectación de salud. Eso, pero hay un ensañamiento contra Ramiro claramente hace muchísimos años por parte de la ¿Por clase qué crees política tú chilena. que hay un ensañamiento en Chile? Porque Ramiro, bueno,
por el caso que se le acusa, pero porque Ramiro representa al día de hoy, digamos, la, la posibilidad de que este pueblo, si lo decide, se puede liberar. Yo creo que ese es el gran miedo que tienen las élites chilenas, ¿no? De decir, si el pueblo se organiza, es capaz de llegar a estos niveles, digamos, que son los niveles del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, digamos, en su conformación y en la capacidad que tuvo también de, bueno, hacerle un atentado al dictador, de tener el despliegue en la Guerra Patriótica Nacional, digamos, durante los años, posterior al año 85. Yo creo que Ramiro representa al día de hoy todo eso, que es un poco también lo que pasa con el estallido al día de hoy, es decir, cuando uno escucha a ciertos funcionarios o exfuncionarios con Rabinet, no sé si escucharon a Rabinet el otro día, en una entrevista diciendo que él hubiera pasado bala, que metralleta, que balazo a las piernas, directamente munición real, no sé si vieron él llamando a una matanza, digamos, generalizada contra el pueblo de Chile. Bueno, el Ese nivel que de fue de agresividad, C. ¿ah? Eso que fue de C. Claro, el que es de ser, claro. Como, El, como ese sido si era nazi, bueno. claro, o sea, si hubiera sido facho, Claro. pero lo que yo creo es que el nivel de violencia de Rabinet es directamente proporcional al nivel de miedo que sintió él y la élite de perder sus privilegios. Claro. Entonces, más bien que yo cuando lo escuchaba, más que ver fortaleza en su discurso o autoridad en su discurso, lo que uno ve es el miedo que les produjo el estallido social. Y yo creo que Ramiro representa también eso, el miedo de las élites de perder sus privilegios que tienen grandes familias en este país desde la construcción de este país. Si uno lo Mm. piensa, son los mismos apellidos los que se repiten. Claro. Y el país fue tratado desde esa manera, como si fuera una hacienda. O sea, acuérdense de cómo hablaban durante el estallido, ¿no? Y cómo hablaba la esposa del Piñera. Claro. Vamos a tener Claro. que compartir nuestros privilegios. Mm. Así es. Compañero, Sí, pues. eh, me parece que estamos llegando al final. No sé si el compañero Luis tiene alguna pregunta. No, está bien, quedé bastante bien documentado. Muchas gracias por tu tiempo, Felipe. Muy El, No, bueno. muchas gracias a ustedes por la tiempo invitación. que queda, para que hagas un llamado, ¿cierto?, a la gente, Mm. no sé, a conocer más todavía, ¿cierto?, lo que ustedes están haciendo, eh, no sé, a los chiquillos que están en toma, eh, al- alguna convocatoria, llamado que tú quieras hacer. O sea, el llamado yo creo que lo que hemos venido conversando con el MCR es a la unidad, a prescindir de lo que nos divide e insistir en lo que nos une como pueblo, y a comenzar a generar una estrategia no de resistencia solamente, como lo dice nuestro nombre, Movimiento Salud en Resistencia, sino que también con vocación de triunfo, creo yo, que es lo que es lo que un poco es lo que necesitamos, ¿no? De creernos el cuento de que somos capaces de triunfar como pueblo para, digamos, obtener, digamos, los derechos para las grandes mayorías. Eh, y creo que somos capaces de hacerlo, el estallido lo demostró. Quedó demostrado más o menos que cerca de entre 3 y 5 millones de personas movilizadas son capaces de detener este país, digamos, casi en su totalidad. Eso es un gran aprendizaje del estallido, a leerlo en esa clave, no en una clave histórica más amplia y no solamente como algo que se terminó con la votación de la constituyente. Bueno, compañero, ha sido un placer. Lo dejamos invitado para que eh, en el futuro inmediato y cercano poder hacer otra entrevista, otros trabajos, invitarlo también a ocupar nuestra página. La Mm. reunión se justifica, está a su plena disposición eh, para todo lo que ustedes necesiten. Y agradecer también la paciencia porque ya ha sido una entrevista bastante larga. Vamos ya para las 2 horas. Yo pensaba 1 hora, pero ha sido tan importante lo que tú nos has dado que se extendió
sin que nos diéramos cuenta. Los felicito porque el labor que ustedes están haciendo es sumamente importante. Fundamentalmente, lo que tú decías eh, que en algún momento el MCR fue como un germen de órgano de poder popular. Ese concepto es muy potente y va de la mano con lo que ustedes señalan de la educación popular, las cartillas, los talleres, qué hacer ante la represión, y todo el trabajo que ustedes están haciendo con los presos, ya sean presos comunes o digamos presos políticos. Y la verdad, el- la variedad de ámbitos que ustedes abarcan es sorprendente. Yo, yo me imaginaba que era solamente salud, pero más que salud, hay una concepción muy interesante detrás del movimiento, y que vale la pena desmenuzarlo, ¿eh? Eh, y comprenderlo en su profundidad. Así que muchas gracias por tu paciencia, ¿eh? Nuevamente los felicito por la labor y esperamos encontrarnos nuevamente, eh, como dicen los súticos, en este canal, eh, a esta misma hora, A la misma hora. con el mismo personaje. Estamos al lado, Felipe. Ya, no, muchas gracias a ustedes por la Abrazos. invitación. Ustedes también los felicito por el medio de comunicación que tienen. Ahí hay bastante análisis bien fino que ustedes desarrollan. Así que, no, súper, fue toda una sorpresa encontrarme con el medio que ustedes, con ambos medios que ustedes están sosteniendo. Así que lo vamos a difundir, vamos a hacerlo lectura obligatoria para el MCR. Así que, eso, pues felicitaciones también y muchas gracias por la invitación. La idea de esta página es estar abierto a todos los pueblos en lucha, en Chile, ser solidario, ¿cierto? Y darle como caja, como bomba en fiesta a estos desgraciados que nos tienen, que nos tienen tan mal. ¿Ah? Sí, Muy bien. súper. Ya, Abrazo, buenas noches. Muchas abrazos. gracias. Chao, 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 chao. 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 Chao, chao.